Bien, damos la bienvenida nuevamente, gracias por estar aquí. Hoy vamos a tomar el tema número 3, donde hablaremos acerca de la gratuidad de Dios acerca del bautismo. A veces es necesario repasar lo que se ha visto para que así no perdamos la hilación de los temas. Vamos a ver un breve resumen del tema 1 que hablamos. Decíamos que la realidad humana nos dice que somos frágiles y necesitamos que alguien nos ayude. Eh, y la Biblia, la tradición y la liturgia de la iglesia nos dice que ese que nos ayuda es Cristo, Jesús, que con su ejemplo de amor para los sufrientes nos muestra el camino. De modo que Jesús, cuando se compadece de nosotros, nos muestra cómo debemos nosotros también compadecerse de los demás. Eso hemos visto a grosso modo en la primera parte de lo que es el tema 1. Entonces Jesús anuncia un reino, anuncia un mundo donde todo ya no hay sufrimiento, pero este mundo no es una teoría, no es una idea, sino que con su vida nos enseña cómo vivir ya en el reino. Es decir, no esperemos al llegar al cielo recién para vivir buena gente, para ser buenas personas, sino que ya aquí en este mundo vivamos como estuviéramos viviendo en el reino. Entonces, con su vida Jesús nos enseña a vivir ya en el reino. Entonces, esta promesa que Jesús hace de este cielo, ya podemos ir iniciando aquí viviendo en esta tierra. Esto en grosso modo. Luego, en el tema número 2, hemos visto que nosotros tenemos experiencia ante la muerte, algunos familiares hemos perdido, de modo que tenemos experiencia también de lo que significa el dolor. Necesitamos saber por qué nos pasa esto, ¿no? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué nos pasa el dolor? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Jesús siente también el dolor y se compadece, tal como leíamos la vez pasada. Había una viuda que había perdido a su único hijo, entonces Jesús se compadece y resucita a su hijo. De esta manera, en este mundo de sufrimiento, en este como se conoce, ¿no?, el Valle de Lágrimas, gracias al bautismo nosotros pasamos de este mundo, Valle de Lágrimas, Valle del Sufrimiento, a otro mundo, al mundo del Hijo. Gracias al bautismo nos revestimos de Cristo. Ya el rostro que vamos a presentar ante el mundo no es tu rostro mío y tuyo, sino es el rostro de Cristo, de alguien que ama, de alguien que perdona, de alguien que comparte, de alguien que escucha, de alguien que comprende. Ese es el rostro de Cristo. Mientras más nos asemejemos, mientras más nos configuremos como Cristo, más rostro mejor expresaremos a la población, a nuestros compañeros, a nuestro prójimo, etc. Entonces, por el bautismo somos de Cristo. Gracias al bautismo pertenecemos a todos los hijos, a todos los herederos del reino. Es decir, el bautismo no es mero ceremonia, no es un rito por ahí bonito y nada más, sino que gracias al bautismo nosotros nos hacemos de Cristo y somos sellados como cristianos. Entonces, por eso es fundamental bautizarse, porque nos revestimos de Cristo, somos de Cristo y estamos sellados de Cristo, con Cristo. Bien, hoy hablaremos acerca de la gratuidad de Dios y hablaremos los siguientes subtemas. Hablaremos del símbolo de la liberación, es decir, hablaremos del agua, hablaremos de esta agua que purifica y hablaremos de esta agua que da una vida nueva. Partamos antes de esto acerca de la situación histórica. Y ya para iniciar nuestro tema como tal, iniciamos en el nombre de la Santísima Trinidad, diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, nos centramos de lleno en nuestro tema. Para eso leeremos la lectura del Evangelio del día de hoy, que es tomado del Evangelio de San Lucas, y dice así. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus hermanos y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra de Dios, y alabamos a ti, Señor Jesús. Muy bien. El Evangelio se centra en esta
idea. ¿Quiénes son los hermanos y la madre de Jesús? Claro está que él tiene su madre, la Virgen María, y sus parientes, sus primos, tíos, que son propios del pueblo donde él vivía. Sin embargo, Jesús quiere poner énfasis que también tú y yo podemos ser hermanos de Jesús. ¿Y cómo somos hermanos de Jesús? Porque escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Decíamos en el tema 1 que en cuanto más nos configuremos con Cristo, mientras más amemos, mientras más escuchemos, mientras más perdonemos, más mostraremos el rostro de Cristo a los demás. Entonces, aquí en el Evangelio Jesús nos muestra que debemos escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, y así nos convertimos en su madre y en sus hermanos. Ahora reflexionemos con el Papa Francisco. El Papa Francisco, comentando el Evangelio del día de hoy, nos dice: He aquí tu madre y tus hermanos y hermanas que están afuera y te buscan. Y él responde: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a las personas que le rodeaban para escucharlo, añade: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque quien cumpla la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús ha formado una nueva familia que ya no se basa en vínculos naturales, sino en la fe en Él, en su amor que nos acoge y nos une entre nosotros en el Espíritu Santo. Jesús ha formado una nueva familia. Por el bautismo nosotros nos unimos a esta nueva familia. Por eso, cuán necesidad y cuán pronto debemos bautizarnos para formar parte de esta gran familia. Nos dice el Papa: todos aquellos que acogen la palabra de Jesús son hijos de Dios y hermanos entre ellos. Acoger la palabra de Jesús nos hace hermanos entre nosotros y nos hace ser la familia de Jesús. Hablar mal de los demás, destruir la fama de los demás, nos vuelve la familia del diablo. Aquella respuesta de Jesús no es una falta de respeto por su madre y sus familiares, porque pareciera que no. Él dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Pero ahí están su madre y sus hermanos. Entonces uno pudiera pensar mal, ¿no? Diciendo cómo Jesús está rechazando a su madre. Y no es así. Más bien, para María es el mayor reconocimiento, porque precisamente ella es la perfecta discípula que ha obedecido en toda la voluntad de Dios. Entonces, nosotros sabemos que la Virgen María, su grandeza está en ser la madre de Dios. Pero Jesús nos enseña algo más, que la grandeza de la Virgen María no solamente está en ser su madre, sino en ser la perfecta discípula que ha obedecido la voluntad de Dios. Que nos ayude la Virgen María a vivir siempre en comunión con Jesús, reconociendo la obra del Espíritu Santo que actúa en ella y en la Iglesia, regenerando al mundo a una nueva vida. De esta manera, el Papa Francisco nos ilumina acerca del Evangelio del día de hoy. Todos los que somos bautizados nos convertimos a la familia de Jesús. Muy bien. A veces nos quedamos con la idea de que el bautismo es un compromiso de los padres, de los padrinos y de la iglesia para educar. Y nos olvidamos la acción gratuita de Dios. A veces vemos al bautismo como meramente ritos, a veces un gasto, a veces un tiempo que tenemos que invertir. Pero nos olvidamos que el bautismo es una acción gratuita de Dios. Es Dios quien da y hace gratuitamente, antes que el bautizado, los padres y la iglesia puedan hacer algo. Entonces, antes que yo les dé la charla, antes que yo y ustedes nos ahondemos para profundizar lo que es el significado del bautismo, antes de hacer todo este trabajo hay que reconocer que Dios nos ha dado gratuitamente la oportunidad de formar parte de su familia. He ahí la grandeza del sacramento del bautismo. Entonces, ahora, iluminados con este evangelio, partamos a decir algunas ideas. Hablemos, por ejemplo, de la celebración bautismal que proclama simbólica realmente que Dios, por amor, libera, purifica y da la vida.
Entonces, esto tenemos que nosotros entender e ir comprendiendo. Que gracias a la celebración del bautismo, Dios por amor, nos libera ¿de qué? Del sufrimiento, del pecado, nos purifica y nos da la vida, una nueva vida. Veamos el primero, que es el símbolo de liberación. Vamos a hablar acerca del agua. La Biblia cuenta ya varias historias de liberación. Si tú y yo repasamos lo que es las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar varios momentos de liberación. Dios mismo se inclina gratuitamente a favor de su pueblo para sacarle de todas sus alienaciones. Y esa liberación ha quedado vinculada históricamente al simbolismo del agua. La liberación más grande que el pueblo de Israel va a recordar en su historia es el paso por el Mar Rojo, que quizás muchos de nosotros ya conocemos, que es la liberación de Egipto. Ahí el agua va a cumplir un factor fundamental. Un acontecimiento es decisivo para la fe del pueblo. Gracias a la intervención de Dios en las aguas del Mar Rojo, fue posible la liberación de los hebreos esclavizados en Egipto. Y cuando el pueblo estuvo a punto de morir por la sed, Yahvé hizo brotar milagrosamente agua de la roca. De modo que el agua siempre va a ser un simbolismo clave para significar una realidad que está sucediendo. Por ejemplo, la idea de pensar pasar por el Mar Rojo es la coronación de la liberación del pueblo. El faraón estaba persiguiendo al pueblo. El pueblo pasa por el Mar Rojo, el agua es un símbolo de liberación más fuerte, porque si no hubiera sido por esta agua, el faraón todavía los hubiera alcanzado y los hubiera seguido esclavizando. Entonces, el agua tiene un simbolismo de algo que está pasando en ese momento. Lo mismo sucede en el bautismo. El agua expresa una realidad que en ese momento se está dando, que es el perdón de todos los pecados y principalmente ahí el pecado original. La intervención gratuita de Dios para liberar al pueblo será también invocada por su intervención milagrosa en el paso del Jordán para entrar en la tierra prometida. Entonces, el primer momento de la figura del agua es el paso por el Mar Rojo. Luego están por llegar a la tierra prometida. Los israelitas están en esta parte del río y quieren pasar a la tierra prometida y hay un río de intermedio. Ahí nuevamente en el río se separan las aguas y nuevamente ingresan. Entonces el agua va a ser clave para el pueblo de Israel porque es símbolo de purificación. Para nosotros los cristianos el agua es un símbolo de purificación pero que expresa una realidad que está sucediendo en un momento, que es, como dije, el perdón de los pecados, pero más que perdón de los pecados, que también por supuesto es un efecto, es la oportunidad para formar parte de la familia de Cristo. Evocando la liberación del Éxodo, San Pablo, en 1 Corintios, recuerda a los nuevos cristianos la exigencia del bautismo. Entonces hay una cita bíblica que podemos ir revisando, pero la idea aquí central es que el bautismo tiene una exigencia. No es meramente, como decíamos y reflexionábamos en el primer tema, que no es que yo me bautizo y ya aquí acabó todo, sino que trae consigo un caminar, porque ¿para qué te bautizas si va a ser tu última vez que asistes a la iglesia? No tiene sentido. El bautismo es la primera etapa oficial como cristiano. Fuerzas opresoras de los egipcios, hay una sed mortífica en el desierto y aguas caudalosas del Jordán, fueron la ocasión de que Dios se revele con amor liberador que guía en su bondad al pueblo rescatado. Entonces, esta presencia de Dios por medio del agua rescatando el pueblo también va a estar en el cristianismo. Dios es quien rescata de esta vida carnal, de sufrimiento, de dolor, de incomprensiones, de pecado, a todas las personas que se quieren bautizar. Y lo hace gratuitamente, sin que tú y yo lo pidamos. Dios es el primero que se dirige. Y luego vamos a iniciar una vida cristiana. Muy bien, entonces hemos visto lo que es el símbolo de la liberación, el agua. Idea clave, el agua ha sido un simbolismo de algo que está sucediendo en el momento. En el bautismo va a ser simbolismo de algo que está sucediendo, que es el perdón de los pecados, el pecado original, pero como decíamos y recordamos los temas pasados,
nos configuramos con Cristo. Cada vez que nosotros amemos y perdonamos y ayudemos al prójimo, lo estamos haciendo como Cristo lo hizo. Ahora veamos el agua como purificación, o el agua que purifica. Tú y yo también conocemos el relato del diluvio. El diluvio expresa no solo el furor de Dios contra la prevención de la humanidad, sino también y sobre todo su voluntad de renovar la primera creación, purificándola de los crímenes de las personas, y Dios les bendijo como hiciera con la primera pareja. Entonces, el agua en el diluvio también tiene un simbolismo sumamente importante, es que Dios no quiere exterminar a la humanidad por su maldad, sino que quiere renovar. El énfasis está en renovar a la humanidad, tener una creación nueva, ya no tener cada vez más seres humanos con la misma realidad pecadora, sino quiere seres humanos que se amen, se comprendan. Esta nueva creación va a ser también prefigurada en el diluvio. En la memoria bíblica del agua purificadora está el recuerdo de un tal Naamán, el sirio, que por sus baños en el Jordán quedó curado de la lepra. Esto está en la Segunda de Reyes. La idea concreta es que hay un capitán del ejército sirio, Naamán, y Naamán le dicen a él que vaya a visitar al pueblo de Jerusalén, y él va para ahí, se va al rey y le dice, por favor, rey, quiero que me cures, y el rey le dice, ¿yo quién soy para curarte? Y Naamán se va a un profeta, el profeta le manda que se bañe en el río 7 veces, y Naamán se queda limpio de la lepra. Entonces, estamos revisando que en el Antiguo Testamento hay toda esta figura del agua como purificación. Aquí se purifica de la lepra. En el bautismo, el niño se purifica del pecado. Se purifica del pecado. En el correr de los años, el pueblo de la Biblia fue tomando conciencia de que la opresión o el pecado, cuyo símbolo era Egipto, claro, es como ahorita no pensemos en el país opresor. Algunos quizás podrán decir, por ejemplo, Estados Unidos, otros quizás dirán Rusia, otros quizás dirán China. Entonces, para ese tiempo, el pueblo opresor, el que significaba el pecado, era Egipto. Se produce también dentro del mismo pueblo elegido. A veces, no solamente Egipto se convierte en el opresor, también el mismo pueblo, entre ellos se oprimía. A veces llegó una época en la cual la gente se vendía por recibir comida. Vendía sus tierras y incluso se consideraban esclavos con la finalidad de conseguir dinero para comer, para dar a sus hijos, en la época de crisis del pueblo de Israel. Entonces, no solamente nosotros son los esclavistas, sino que también nosotros mismos, entre hermanos, familiares, nos convertimos en dominar a los demás. Esto es el pecado, de querer pretender tener un dominio con los demás y no dejar la libertad de cada individuo. Los faraones perversos retonan constantemente, aunque con distintos nombres. Pues esa imagen de la figura del faraón, que es el opresor, ahora en el pueblo de Israel, conforme pasa la historia, van a ver que esa misma opresión lo van a tener por la monarquía, potentados económicamente, los nobles de la raza, la casta privilegiada. Entonces, un grupo de gente que va a esclavizar a los demás. Entonces, lo que Dios había liberado por medio del paso del Jordán, por medio del paso del Mar Rojo, a través del agua, van a volver a ser esclavizados por otras personas de su misma tribu. Lo mismo hay que nosotros pensar en el bautismo. El bautismo te libera del pecado, te libera del pecado original. Sin embargo, ahí no queda, ahí no acaba. Necesitamos tener una vida cristiana. Por eso que hay otro sacramento que se llama el sacramento de la reconciliación. Porque una vez que eres bautizado, vas a seguir creciendo en tu fe cristiana, pero durante ese proceso puedes caer por los pecados que nuevamente vuelvas a cometer, y por eso va a haber una regeneración constante, que es lo que se llama el sacramento de la reconciliación. Pero estamos estudiando ahora el bautismo, pero ubiquemos. El bautismo te elimina, te purifica, así como el agua que purificó por el paso del Mar Rojo. Luego se necesita una purificación porque nuestra naturaleza humana sigue con esta inclinación de seguir
amando, o más que amando, tendiendo a la maldad. Entonces, lo que es el agua como purificación es tanto en el Namán el sirio, purificación de la lepra. Luego hay también esta continuación de la opresión, y finalmente lo que va a expresar es que los faraones que ya no van a ser ellos mismos de Egipto, sino que ahora se van a presentar la esclavitud por medio de otras cosas. Nosotros también en nuestra vida cristiana tenemos que identificar qué es aquello que nos obstaculiza para vivir como cristianos verdaderamente. ¿Cuáles son esos nuevos faraones en nuestra vida que poco a poco van ocasionando presión en nuestro caminar cristiano? Entonces, contra todos estos egoísmos y en nombre de Dios van a aparecer, estamos haciendo un recorrido acá un poco histórico, bíblico, van a surgir los profetas que anuncian una nueva época en la que la maldad será destruida y comenzará lo nuevo, como en el tiempo de Noé. Habrá una nueva creación, es decir, una nueva humanidad. Entonces, por ejemplo, el profeta Ezequiel es uno de los profetas que están en la Sagrada Escritura, mantiene viva la esperanza del pueblo humillado en el destierro. Y dice el profeta Ezequiel: derramará sobre vosotros un agua pura y quedaréis purificados de todas las inmundicias, y os limpiaré de todas vuestras idolatrías. Esta frase del profeta Ezequiel, capítulo 36-25, es una frase que profetiza un nuevo bautismo, una nueva purificación, mejor dicho, que es el bautismo que los niños y los adultos van a recibir. Este bautismo ha sido profetizado y el énfasis lo encontramos en el profeta Ezequiel. Entonces, también en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, que es en el Nuevo Testamento, dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el baño del agua en virtud de la palabra. En este anhelo se ambienta el bautismo cristiano, donde sin embargo es ya el Espíritu quien transformando el corazón del hombre realiza purificación anunciada por los profetas. Entonces, hemos revisado algunos textos bíblicos que son así de pasadita. La idea clara aquí debemos tener en cuenta que en el Antiguo Testamento se hablaba de una purificación por medio del agua. En el Nuevo Testamento se da esta realidad, que es el bautismo que tú y yo vamos a presenciar, que tú y yo vamos a vivir. Y por eso es fundamental comprender que el bautismo ya ha estado profetizado en el Antiguo Testamento. El bautismo va a purificar, pero nuestro centro principal es: y yo me bautizo no como meramente rito, sino porque me configuro más con Cristo, amo más a Cristo, muestro más a Cristo ante los demás. Muy bien, ahora veamos esta agua que ya no solamente es purificación de los pecados, sino ahora es un agua que da una vida nueva. Esta idea, que ya tenían las leyendas babilónicas sobre la creación, caló más hondo en el pueblo hebreo marcado por su dura experiencia en el desierto. Es decir, esta idea de una nueva creación, una nueva humanidad. Es como nosotros ahorita, ¿no? Vemos nuestra política, vemos nuestra realidad social y cómo quisiéramos que de la noche para la mañana apareciéramos pues nuevos políticos renovados, personas que, o mejor dicho, que se elimine la violencia, que no haya robos, que no haya estafas, que no haya extorsiones. Esta idea, si tú y yo lo pensamos bien, siempre se presenta cuando estamos en crisis. Estamos en crisis y queremos una nueva renovación de la gente. Quizás nuestro mismo ser, nosotros mismos queremos ser otros, queremos ser mejores, queremos perfeccionar algunas debilidades que tenemos. Esto se va a lograr en el ámbito ontológico con el bautismo. Es decir, con el bautismo tú eres nueva criatura, porque vas a tener la gracia de Dios para mejorar como persona. Humanamente, sin bautizarte, tú vas a fallar. ¿Por qué? Porque con tus propias fuerzas siempre te vas a derrotar a ti mismo. No vas a tener esa fuerza para poder mejorar cada una de tus cualidades, porque siempre está nuestra tendencia a caer. Pero gracias al bautismo somos nueva criatura y participando de la vida cristiana tenemos alimento, que es el cuerpo de Cristo, lo que es la Eucaristía. Pero es en otro tema.
Ahorita hablamos del bautismo, que es esta etapa que te hace como una nueva criatura, que el alimento lo vas a recibir posterior, que es el alimento de la Eucaristía. Pero antes de que recibas el alimento de la Eucaristía, recibes el alimento de la palabra, que es igual para tu espíritu. Decíamos en el tema 2, muchos alimentamos nuestro cuerpo con materialidad, pero tenemos desnutrido al alma. El bautismo es una nueva creación y vas a comenzar a alimentar tu espíritu. Entonces, las antiguas plegarias para bendecir la fuente bautismal evocan la función matriz del agua en la creación con un simbolismo de vida para el pueblo. Aquí ya nos metemos a algo que es fórmulas. Si nosotros leyéramos las fórmulas del bautismo, vamos a encontrar esta idea de que en estas fórmulas de bendición del agua bautismal, el tema es siempre nueva creación. Si tú prestas atención cuando se celebra el rito del bautismo, vas a escuchar siempre nueva creación, porque ponemos énfasis en este nacimiento por el Espíritu. Las antiguas catequesis, ya esto es un poco historia del bautismo, quizás no hay que, para no perder la idea aquí, solo hablamos de pasadita, que es que ofrecen esta misma fe con expresiones muy variadas. Por ejemplo, según Trento, al revestirnos de Cristo por el bautismo, nos hacemos con él una criatura totalmente nueva. Trento se dio en el siglo XVI, es una reunión de los obispos en todo el mundo, pero que se dio en la ciudad de Trento, y ahí declaran pues varios temas, aclaran muchos temas, lo desarrollan más y declaran esto, ¿no? Al revestirnos de Cristo por el bautismo nos hacemos con él una nueva criatura totalmente nueva. Pues esto pareciera, ¿no? Como que nueva criatura, si yo lo veo igualito al niño que entra como que al niño que sale. Claro, es que lo estás viendo con ojos carnales. Eso que estás viendo con ojos carnales, tienes que verlo con ojos de fe. Por ejemplo, para el pueblo judío, Jesús es un traidor a su fe. Pero para ti y para mí, Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el que el pueblo de Israel lo rechazó. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel está viendo con ojos carnales, lo está viendo a un Jesús que se crió en la carpintería de Nazaret. Trabajó como carpintero, trabajó ahí. Nosotros lo conocíamos, hemos compartido con él. Entonces, ¿de dónde va a salir diciendo que es el Hijo de Dios? Claro, porque ellos estaban viendo, no con ojos de fe, sino con ojos carnales. Entonces, en el bautismo, tú ves a un niño que ingresa a la pila bautismal, pero de ahí sale una nueva criatura. Esto solamente se puede ver con ojos de fe. Muy bien. Para esto usamos 3 imágenes para concretar esa fe de novedad en Cristo. O sea, ¿cómo es que somos nueva criatura? Vamos a hablar acerca de la adopción, la iluminación y el retorno al paraíso. Vamos a ver estas 3 ideas, ¿ya? La adopción. ¿Qué tiene que ver ser nueva criatura con adopción filial? Como en el bautismo de Jesús, hagamos imaginación en nuestro cerebro. Remontemos al bautismo de Jesús, está Juan Bautista ahí el río, está Jesús, luego se escucha una voz en el cielo, luego una paloma baja, se posa en su hombro, que es el Espíritu Santo. Así también el bautismo del niño, o de la persona que se bautiza, escuchamos la voz que nos dice, tú eres mi hijo. En este sacramento del bautismo recibimos el Espíritu que nos permite evocar a Dios como Padre. Antes del bautismo, los niños o los adultos que no son bautizados no pueden evocar y decir a Dios como papá, como padre, porque no han sido adoptados. Es como que hagamos esta referencia un poco no tan como que al 100%, ¿no? Poniendo como ejemplo, pero algo nos ayuda a reflexionar, ¿no? No es todo, no es así del todo, pero algo nos ayuda a reflexionar. Es, por ejemplo, que a tu casa te visiten bastantes niños. No todos los niños te pueden decir papá o mamá, solamente aquellos que son tus hijos o los que has adoptado, en el caso de los que han adoptado. Entonces, ¿cómo tú puedes decir a Dios Padre si Dios no te ha adoptado a ti? Por eso que el bautismo es una adopción filial. Por medio del Hijo nos convertimos en hijos de Dios. Entonces, con el Padre Nuestro que vamos a rezar desde el bautismo, ya del bautismo para adelante ya puedes rezar el Padre Nuestro, o mejor dicho, tiene sentido ya
que tú reces el Padre Nuestro después del bautismo. Porque gracias al bautismo nos convertimos en hijos de Dios y podemos repetir el Padre Nuestro como algo verdaderamente que ocurre, ¿no? Porque si no, tan solo te estás repitiendo palabras que no tienen sentido, sino que gracias al bautismo, el Padre Nuestro adquiere un sentido nuevo que es verdaderamente ser hijo de Dios. Luego veamos sobre la iluminación. En la revelación bíblica, la luz es un concepto muy cercano a la vida. Y en esa mentalidad discurren las comunidades cristianas de los primeros siglos. Para nosotros la luz es sumamente importante. Yo creo que en esto no hay mucho que decir. La luz para la noche estudiar, en el día igual la luz del sol. La luz es sumamente importante, no solamente en nuestra cultura, en todas las culturas de la historia. La liturgia y la catequesis bautismales suelen traer la curación del ciego de nacimiento para explicar el efecto de la celebración bautismal. Esto ya es un poco más engorroso, que es que si revisamos tú y yo las lecturas del día del bautismo, cuando a ti o al niño que va a ser bautizado, antes de eso se lee la palabra de Dios, ahí sí a veces se usa la lectura de la curación del ciego de nacimiento, para explicar así el efecto de la celebración bautismal. Enviado por Jesús a la piscina de Siloé, el ciego se baña en ella, se abre la luz y comienza a ser él mismo. Pues este ciego de nacimiento estaba esperando ingresar a una piscina que era curativa en el pueblo de Israel. Pues este ciego, cada vez que quería meterse, no se lo permitían porque otros lo ganaban. Entonces decía que para que haga efecto esta curación en la piscina, es necesario que una sola persona ingrese. Entonces él, como era ciego, no podía guiarse, entonces mientras ya quería ingresar, ya otro había estado ya bañándose. Entonces Jesús le manda y le dice, corre, que se bañe en la piscina. Entonces este ciego recobra la luz. Este simbolismo expresa lo que sucede en el bautismo. Este niño o este adulto que no ha sido bautizado y ahora está bautizándose, recibe esta luz gracias a este baño en el bautismo. ¿Qué es esta luz? La gracia de poder ser hijos de Dios y de recibir al Espíritu Santo que le va a guiar en su vida cristiana. Pues puede ser fragmento de un himno bautismal. Tenemos una carta del apóstol San Pablo a los Efesios que dice: despierta tú que duermes, levántate de la muerte y te iluminará Cristo. Esta cita lo he puesto ahí para que nosotros tengamos conciencia de que el bautismo nos trae algunos efectos. En este caso estamos recibiendo lo que es la luz, ser iluminados por Cristo. Y este ser iluminado por Cristo es algo serio, no es cualquier cosa. Nuestra conciencia va a ser iluminada por Cristo. Y claro, el bautismo, como dije, no es que ya acaba, necesita después toda una vida cristiana que continúe. Luego tenemos otra imagen en torno al bautismo, que es el retorno al paraíso. En la Biblia, el paraíso es el símbolo de la vida y de la fraternidad en plenitud y sin sombras. El paraíso es el mundo ideal que tú y yo quisiéramos vivir. En la tradición litúrgica y en la catequesis bautismal hay una idea central. Por el bautismo el hombre entra por fin en el paraíso. Cuando yo te digo esto, en la tradición litúrgica y en la catequesis, no es otra cosa que decirte lo que la iglesia ha dicho desde siempre, desde que Jesucristo mandó a sus discípulos a bautizar. Desde ese momento la iglesia siempre ha ido predicando que gracias al bautismo retornamos por fin al paraíso. Después de renunciar al maligno, los catecúmenos, o sea, todos los niños o adultos que están preparándose para el bautismo, catecúmeno es eso, preparación para el bautismo, se vuelven hacia oriente, lugar del Edén. Esta es una tradición que ya no la hacemos, pero antiguamente sí lo hacían, que es mirar al oriente en señal de que por ahí está el Edén. Antiguamente las iglesias lo hacían siempre mirando al oriente. Ahora ya donde caiga, pero es un simbolismo que refería pues que a ese lugar vamos a ir, al paraíso. Y antes de bajar a la piscina bautismal, acá habla de piscina bautismal porque en ese tiempo había una tremenda así, como tal, no es como ahorita agüita, un chorrito en tu cabeza, ¿no? Había dos formas de bautizar. El bautismo por inmersión dentro de una piscina o por aspersión, que es echarte poquita agua en tu cabeza.
ambas son válidas. Y antes de bajar a la piscina bautismal se despojaban de sus vestidos. Esto también es algo que ahora a veces algunos practican, como es mandar a los niños o a los adultos con vestimenta blanca. En la antigüedad, la vestimenta blanca no te ponías todo el momento, sino te ponías cuando salías del bautismo. Ahí recién te ponían la vestimenta blanca. Entrabas con cualquier vestimenta negra y salías con vestimenta blanca para significar que gracias al bautismo te has purificado. Entonces, te doy dando un poco de retazos de historia del bautismo para que así comprendamos este simbolismo, porque en los ritos del bautismo tiene bastante simbolismo, pero este simbolismo no son falsos, este simbolismo tiene una realidad detrás, que es que gracias al bautismo te purifica de tus pecados y te quedas limpio, puro. Entonces uno despoja de sus vestidos, porque la primera pareja humana fue expulsada del paraíso, cuya puerta se abre por el bautismo para cada uno de nosotros. Así como Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, ahora gracias al bautismo nosotros ingresamos a este paraíso. Pues hasta aquí hemos visto lo que es 3 ideas principales. Vamos a ver al índice para repasar. Hemos visto que el bautismo, más que ceremonia de tú y de yo, que estamos aquí tomando nuestro tiempo para comprender acerca del bautismo, más que esto que tú y yo estamos realizando, es algo gratuito de Dios. El bautismo no viene como efecto de que tú y yo estemos preparándonos. Al contrario, porque Dios nos ha regalado el bautismo, tú y yo nos estamos preparando para ese sacramento. Entonces, al contrario, como decíamos, ¿no? Es la gratuidad de Dios que nos concede la oportunidad de ser hijos de Dios. Luego hemos visto lo que es el símbolo de liberación, el agua. Pues el agua en el Antiguo Testamento, cuando nosotros repasemos o tú alguna vez tengas la oportunidad de repasar el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que el agua siempre es una figura principal como símbolo de purificación. Tenemos el diluvio, tenemos el baño del profeta Natán, de Naamán el sirio, que se limpia de la lepra. Tenemos el agua como liberación del pueblo Israel por el paso del Mar Rojo, y también la entrada a la tierra prometida por el Jordán. Pues, lo importante no es acordarte de estos momentos que son simbolismo del agua, sino lo importante es recordarte que el agua representa una realidad, que es liberación. Muy bien, en el bautismo es eso. Gracias a esa agua que se te echa en tu cabeza, vas a recibir esta liberación del pecado. Luego, el agua también como purificación. No solamente te libera del pecado, sino que te deja a ti verdaderamente sin mancha, sin nada. No solamente te libera de la esclavitud del pecado, sino que también te deja purificado. Es como hagamos esta referencia material, ¿no? No solamente es limpiar la mesa, sino que hay que echarle lejía para que lo purifique, lo mate a los hongos, lo mate todo. Esto es lo que hacemos de cierta manera como simbolismo del bautismo. En el bautismo se te perdonan los pecados, pero a la misma vez te concede la gracia de ser hijo de Dios, y al ser hijo de Dios tú vas a recibir la ayuda de Dios. Luego también hemos visto al agua como la oportunidad de tener una nueva vida. No solamente te purifica, no solamente te libera, sino que también te concede una nueva vida. Y esa nueva vida es ser hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, también eres miembro de la iglesia. Si eres hijo de Dios, también eres miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos los que son hijos de Dios son hermanos entre sí. Y estos hermanos entre sí van a convivir juntos, van a compartir, van a rezar juntos, van a profesar la misma fe. Entonces, eso es iglesia. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios. Entonces, hasta aquí hemos hecho un repaso de lo que significa lo que hemos hablado el día de hoy. Entonces, vamos a terminar con nuestra oración final para así luego dar paso a otras reflexiones. Entonces, en el lugar donde te encuentras, repite juntos, ya no después de mí, sino juntos, repasemos esta oración. Partamos por el lado izquierdo y vamos al lado derecho. Salmo del amor de Dios conmigo. Sí, Sí. Te doy gracias, Señor, por... Ah, ya. Sí, haz.
Ya. Yo digo la oración y luego tú en tu mente repasas. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres constante y eterno tu amor conmigo. Te doy gracias, Señor, Dios todo, porque en todo lo mío tú intervienes, porque es constante y eterno tu amor conmigo. Tú haces grandes maravillas, la potencia del universo, el misterio de la vida, la fuerza del amor, mi propio ser, porque es constante y eterno tu amor con todo y también conmigo. Me sacaste de aquello que un tiempo me hizo esclavo, con mano tensa y fuerte brazo, como tiro de uno, aquel que es buen amigo, porque es constante y eterno tu amor conmigo. Cuando no tenías fuerzas, me abriste el camino, pasé y fui salvado por ti. Desde la experiencia del antiguo Egipto, sentí en mi vida una vez más que es constante y eterno tu amor conmigo. Me llevas al desierto, pero vienes conmigo. Me sacas y me guías a tu estilo, haciendo botar fuera aquello que en mí tú pusiste escondido. Pero yo nunca supe por qué no había podido. Quitaste de muy dentro poderes escondidos, rompiste mis cadenas y viniste conmigo. Yo a tientas descubría, porque es constante y eterno tu amor conmigo. Tú me das, Señor, el pan que necesito, el pan que me da vida, y aunque me canso, vivo. Sí recuerdo mi historia, has puesto en cada instante el pan que necesito. No me dejes ahora que estoy cansado, hazme experimentar que es constante y eterno tu amor conmigo. A quienes leáis, bien, aquí nosotros vamos a realizar lo que es la salvación personal que nosotros tengamos. A todos nos regala el don de pronunciar, que te damos gracias porque es constante y eterno su amor con nosotros. Entonces, esta idea es una oración que el Señor que queremos ofrecerle al Señor por su amor y su cercanía con nosotros. Entonces, terminamos este compartir como tema, diciendo juntos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien.